Hola, bienvenidos a esta sesión de ALAPE sobre enfermedades respiratorias. Me presento, soy la doctora María Angélica Palomino, soy pediatra neumólogo y profesor titular de la Universidad de Chile y tengo el agrado de tener hoy día a tres excelentes ponentes en esta sesión. En primer lugar, les quiero presentar a la doctora Gisela Martinchuk, quien tocará el tema de desarrollo pulmonar y enfermedades respiratorias crónicas. Ella es pediatra neumóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, especialista en neumología infantil de la Universidad de Buenos Aires y además obtuvo una maestría en educación para profesionales de la salud. Es consultora del Comité Nacional de Neumología de la Sociedad Argentina de Pediatría y coordinadora de la sección de neumopediatría de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. En segundo lugar, el doctor Jörg Niederbacher, quien se referirá al tema COVID-19 y asma, mitos y verdades. Él es director del Departamento de Pediatría en la Universidad Industrial de Santander, Colombia, pediatra neumólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y vocal de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y finalmente, un tema relevante, bronquiolitis en tiempos de COVID, quien será expuesto por el doctor Rogelio García de Honduras. Él es director de docencia de posgrado del Instituto Hondureño de Seguridad Social y expresidente de la Federación Centroamericana de Neumología. Bienvenidos todos a esta sesión y espero sus preguntas y respuestas que resolveremos al final de la sesión. Doctora Gisela Martinchuk, por favor, adelante con su sesión. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la invitación a la Asociación Latinoamericana de Pediatría y al comité organizador. Para mí es un honor participar en este evento representando a nuestro país. En relación al inicio de la presentación de esta mesa, quisimos compartir algunos tópicos disponibles relacionados al desarrollo pulmonar y a la génesis de la salud y/o la enfermedad pulmonar crónica, que puede ser de origen pre-neonatal o más tardía, con su repercusión clínico-funcional en las distintas etapas de la vida. Consideramos que para mejorar los resultados a largo plazo, las estrategias dependen del éxito de la integración de la investigación básica del desarrollo pulmonar y las respuestas a las noxias, a la incorporación de la medicina de precisión y a evaluar y o modificar las conductas de prevención y de oportunidades de las mismas. Para iniciar este camino juntos, partiendo desde los primeros 1000 días de vida, como un periodo de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo, se inicia el abordaje desde el punto de vista materno. En la periconcepción y preimplantación, los factores como el estado nutricional, el estrés, el COVID, niveles de hormonas, factores ambientales, oxigenación que afectan todos los niveles del desarrollo de las células trofoblásticas y el crecimiento placentario. ¿Y la placenta? ¿Por qué hablamos de ella? Porque es quien recibe e interpreta las señales del feto y de la madre, generando las respuestas que regulan principalmente la disponibilidad de nutrientes y factores de crecimiento. La evidencia actual muestra que los mecanismos epigenéticos participan activamente durante el desarrollo temprano, tanto en condiciones normales como en otras atípicas. Las enfermedades del embarazo, como la preeclampsia y el retardo del crecimiento intrauterino, se encontró un incremento en la expresión de los inhibidores de serinproteasas inducidas por el estrés y mayor riesgo de nacimientos prematuros.
La obesidad materna se asocia con mayor riesgo de sibilancias, asma y patología respiratoria en la infancia, causa que puede estar relacionada con una programación adversa de las señales inflamatorias TH2 ligadas a la obesidad. La asociación de factores ambientales presentes durante el desarrollo gestacional y las enfermedades pueden presentarse en cualquier momento de la vida y generan un campo de creciente interés. Además de la nutrición materna, ya mencionada, existen otros factores ambientales como los contaminantes. Entre ellos, contaminantes del aire, plaguicidas, plomos, mercurio, folatos, dioxinas y sobre todo, el más cercano al hogar, que es el consumo del humo del tabaco. Estos influyen directamente en el desarrollo y en la función del sistema inmunitario. El tabaco es, sin lugar a dudas, el factor de riesgo asociado claramente con la enfermedad respiratoria. Jacobs y colaboradores describieron en el British Medical Journal de 2013 la reducción de los nacimientos prematuros cuando se instauró la ley antitabáquica. Posteriormente, Peyton, cuando demuestra las nuevas evidencias y los cambios en las futuras direcciones que generan el impacto del tabaquismo en relación al humo de tercera mano también sobre las nuevas generaciones. El efecto durante el embarazo y en el periodo perinatal del tabaquismo, la madre gestante aumenta el riesgo de sangrado, de desprendimiento de placenta y con aumento significativo de partos pretérminos. También se asocia con un árbol de menor puntaje, mayor riesgo de hipoxia en el neonato, bajo peso al nacer para la edad gestacional. Al tabaquismo materno también tiene un impacto simétrico en el crecimiento fetal, causando una reducción estimada aproximadamente del 5% del peso relativo por cada paquete fumado por día. El crecimiento fetal es quizás el más consistente y preocupante tópico, dada la gama de posibles consecuencias para la salud. El aumento del riesgo en el síndrome de muerte súbita infantil se cree también que está debido a una alteración de las células cromofines de la médula adrenal para responder ante el estrés y a la hipoxia producida por la nicotina. Los efectos en el sistema respiratorio, la exposición prenatal del cigarrillo, puede afectar estadios críticos en el desarrollo pulmonar con la subsecuente alteración de la función de estos órganos. En relación a la lactancia y el tabaco, somos pro lactancia porque es un alimento vivo, modificable dinámicamente en la interacción madre e hijo. Pero se ha planteado que los efectos de la exposición al tabaco dependen de la cantidad de cigarrillos consumidos por la madre y el periodo entre este último cigarrillo inhalado y el inicio de la toma de la lactancia. Se ha comprobado que los niveles de nicotina en la leche materna son más del doble de los encontrados a nivel sérico en la madre, y se ha observado una menor duración del periodo de lactancia en las madres fumadoras, porque muchas suspenden esta práctica debido a la mayor irritabilidad del niño, debido a los compuestos del tabaco que pasan a la leche materna, y también por la concientización de los efectos adversos sobre el niño, con lo cual las madres muchas veces suspenden la lactancia en forma prematura. El ciclo de sueño y de vigilia del niño también se ve alterado por la nicotina. Por eso, cuando están expuestos al tabaco, pueden producir mayor irritabilidad, llanto excesivo, cólicos, deprivación del sueño y en etapas posteriores del crecimiento también déficit de memoria o dificultades en el proceso de aprendizaje. El tabaco es sin lugar a dudas un factor de riesgo asociado claramente con las enfermedades respiratorias. La madre y los convivientes deben dejar de fumar o evitarlo, y como pediatra debemos hacer consejería al respecto. Para poder situarnos, vamos a repasar la patogenia. Repasemos la embriología del aparato respiratorio. La vía aérea está completamente formada
A las 16-18 semanas de gestación, los bronquios terminales se dividen en bronquiolos respiratorios entre las semanas 20 y 22. Ya se produce la diferenciación de las células tipo 1, tipo 2. A las 24 semanas de edad gestacional, el pulmón fetal se encuentra en la fase canalicular tardía o la sacular precoz. Los espacios aéreos primitivos, junto a los capilares, por lo tanto, el intercambio gaseoso ya es rudimentario y es acá donde ocurre la nueva displasia broncopulmonar, donde hay una detención o retraso en el crecimiento. Posteriormente, luego de la semana aproximadamente 28 de la fase sacular, y solo el 30% del número total de los alvéolos del adulto ya está formado para llegar a término. Las vías respiratorias continúan su desarrollo, duplican su diámetro, triplican la longitud hasta la vida adulta, pero no aumentan en número. Sin embargo, los alvéolos siguen creciendo tanto en número como en tamaño, sobre todo en los primeros 2 años de la vida. Hay estudios que describen factores de riesgo para el desarrollo de displasia broncopulmonar, como ya los mencionados del parto prematuro o el peso para la edad gestacional. También se ha demostrado que la exposición prenatal en estadios críticos del desarrollo pulmonar tienen que ver con un aumento en el volumen alveolar y una disminución del calibre de las paredes de la vía aérea. Algunas sustancias presentes en el cigarrillo también alteran el desarrollo pulmonar, como el arsénico y el cadmio. ¿Y desde cuándo se piensa que afectan el tabaquismo en esta mujer gestante? Esto está demostrado que ya ocurre 3 semanas antes de la concepción hasta el nacimiento, disminuyendo la expresión de los factores de crecimiento epidérmico, de filonestina, de catenina y de factor de crecimiento derivado de plaquetas, que juega un papel muy importante en la morfogénesis pulmonar. También se ha asociado a una disminución de la función pulmonar con reducción del flujo expiratorio forzado, lo que sugiere una afectación en el desarrollo de las vías aéreas de pequeño calibre, persistiendo hasta la adolescencia. Y además, se observó un número de hospitalizaciones por enfermedades inflamatorias en estos niños. Sin embargo, estos efectos no se presentan en todos los niños, lo que sí se asoció a diferentes lesiones o polimorfismos estructurales en el gen de la glutatión transferasa al aumentar el riesgo de asma y de sensibilidad fetal. También se observó que el tabaquismo por parte ya desde la abuela materna, incluso cuando la madre no es tabaquista, puede afectar el desarrollo pulmonar fetal del nieto debido a alteraciones en la vía de la metilación de la madre. Existen otros factores postnatales también a destacar: baja puntuación de Apgar, síndrome de estrés respiratorio transitorio, ductus arterioso, sobrehidratación, uso precoz de líquidos, oxigenación prolongada, ventilación no amigable. Todo esto generan respuestas inflamatorias precoces y mantenidas que promueven reclutamiento y activación de neutrófilos, aumentando el estrés oxidativo, lesión pulmonar, y claramente existe una gran diferencia entre la era pre- y post-surfactante desde el punto de vista clínico y fisiopatológico de la displasia broncopulmonar, que si bien ha cambiado, sigue siendo una complicación significativa del nacimiento prematuro. El cambio de la expresión de la enfermedad hacia edades más tempranas, conocidas como la nueva displasia broncopulmonar, cuya característica fundamental es la interrupción del crecimiento pulmonar distal, que afecta tanto a la vía aérea como a los vasos sanguíneos y que se manifiesta fisiológicamente como una reducción de la superficie de intercambio gaseoso con limitación funcional al ejercicio, hipertensión pulmonar y pobre tolerancia a las infecciones respiratorias. La mayor supervivencia de estos nacidos muy prematuramente contribuyó al incremento de aquellos que desarrollan displasia broncopulmonar. Esta es una enfermedad crónica de origen neonatal cuya incidencia es variable considerando la diversidad regional
y la de recursos de atención neonatal en nuestro medio y a nivel mundial, y en el último reporte ibero-latinoamericano de neonatología informa una incidencia variable del 25 a 40% de los nacidos menor de 32 semanas para edad gestacional. Debemos reflexionar que es una morbilidad que se puede y se debe disminuir en prevalencia, como la incidencia de las formas de mayor severidad, considerando el impacto pulmonar, tanto en el impacto pulmonar, sobre todo como en el del neurodesarrollo. La definición de displasia broncopulmonar fue cambiando con los años y la clasificación de severidad tiene en cuenta los requerimientos de oxígeno y de presión positiva al momento del diagnóstico. Acá les comparto este artículo que publicó Jensen en septiembre de 2019, donde toca la importancia del soporte ventilatorio a las 36 semanas para la categorización de la morbilidad y el impacto, sobre todo, en los 2 primeros años de la vida del niño o de la niña. Es una enfermedad en la que intervienen múltiples factores perinatales, como ya los mencionamos, y que tiene un abordaje también hacia futuro si miramos la función pulmonar. Las personas con displasia broncopulmonar, según la severidad, consultan en la adultez por limitaciones funcionales, enfermedades pulmonares sintomáticas, menor tolerancia a la actividad física o a la menor calidad de vida autopercibida. Y volviendo a la función pulmonar, fíjense en este gráfico que la función pulmonar no alcanza el valor máximo normal en la adultez temprana. En estos trabajos se describe a los prematuros de muy bajo peso como individuos que no pueden alcanzar su máximo crecimiento potencial de la vía aérea en la adolescencia ni en la adultez joven, y la persistencia de la función pulmonar disminuida podría ser la génesis hacia la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto. Y habiendo recordado la embriogénesis del desarrollo pulmonar, es importante considerar a la displasia broncopulmonar como una posible continuidad de la enfermedad del feto hacia el adulto. Por lo tanto, el mayor impacto de la prematurez se ve reflejado en la anatomía de la vía aérea, como también en el desarrollo de los alveolos y los vasos sanguíneos y en la función pulmonar a largo plazo. En general, si en las etapas tempranas el niño ha presentado fundamentalmente compromiso de la vía aérea, durante la infancia predominarán los episodios de sibilancias recurrentes e hiperreactividad bronquial o tos persistente. En cambio, si el predominio es en la falla de la alveolización y en la vascularización pulmonar, la manifestación clínica durante la infancia será la taquipnea y la insuficiencia respiratoria con mayor riesgo de hipertensión pulmonar. Sin embargo, hay niños que van teniendo ambos patrones desde una forma muy leve, en la que los lactantes o los niños pueden no presentar ningún hallazgo anormal, o los niños con las formas más graves que necesitan asistencia ventilatoria durante meses o años o mueren por falla cardiopulmonar grave. Los nacidos prematuros y sobre todo aquellos que tienen displasia broncopulmonar tienen más riesgos de presentar sibilancias a repetición, mayor riesgo de asma y algunos pueden condicionar la aparición de la enfermedad pulmonar crónica en la vida adulta. Estos pacientes son de alto riesgo biológico, muchas veces también de riesgo social, con prolongadas internaciones, hablando de meses, con lo cual los procesos de alta requieren planificación, asesoramiento familiar, seguimiento multidisciplinario. Las infecciones respiratorias, ya sean lactantes sanos o por virus sincicial respiratorio, rinovirus, influenza, sobre todo también en las poblaciones de riesgo, como los prematuros, más allá de que reciban anticuerpos monoclonales, condicionan una reducción de la función pulmonar a corto, medio y muy probablemente a largo plazo. Aquí también nos quedará el capítulo de seguimiento de las embarazadas post-COVID. Si bien en pediatría los disertantes posteriormente van a abordar el tema.
Estas infecciones, junto con otros factores epigenéticos, son modulables, predecibles y en gran medida evitables con políticas de mejora de la salud en la infancia, y el efecto puede tener un impacto medible en la edad adulta. De hecho, dado que el 25 al 30% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no son fumadores, en estos casos ganan mucho peso los factores de riesgo como el desarrollo pulmonar, la aparición de las infecciones respiratorias en la infancia, cómo evaluamos el asma, la atopía y el tratamiento del asma grave, y qué impacto tiene la contaminación ambiental. Todos recordamos la cohorte de los esquemas propuestos por los doctores Caso Rodríguez y Fernando Martínez, la superposición de sus fenotipos de sibilante, y aquí también cobra lugar el tabaquismo materno durante la gestación y la exposición prenatal como factor de riesgo independiente y más crítico que la prenatal que la exposición postnatal para padecer asma y sibilancia, representando una respuesta aumentada de las citoquinas TH2 ante alergénico cuando la nicotina aumenta la actividad TH2 y aumenta la producción de inmunoglobulina, para que este hábito materno deje de intensificar esta respuesta alérgica e inflamatoria. Entonces, con las intervenciones oportunas, mirando estos factores de riesgo y las correlaciones de alteraciones anatomopatológicas, desde inhalación de humo de tabaco, exposición al humo de combustión de biomasa, cocinar, calefacción, contaminación atmosférica especialmente, en la fase de desarrollo pulmonar temprana, el tabaquismo materno durante el embarazo, la prematurez o el déficit del crecimiento intrauterino, displasia pulmonar o infecciones, déficit nutricionales en la infancia o en la adolescencia. Sobre predisposiciones genéticas, combinan las alteraciones anatomopatológicas que nos llevarán a la enfermedad pulmonar obstructiva, y que muchas de ellas, haciendo intervenciones oportunas, reducimos el desarrollo de esta patología a largo plazo. Y por esto mismo, les quería compartir, ya que los factores nutricionales adversos y las exposiciones ambientales en esta edad temprana, desde la concepción y desde la vida fetal, la lactancia y la infancia, inducen cambios en el desarrollo que tienen un impacto en la salud a largo plazo. Este artículo, que se basa en el desarrollo, en el diálogo que tuvo lugar en un foro de expertos sobre enfermedades no transmisibles de los países emergentes, en este aporte participó el doctor participaron el doctor Álvaro Agusti, Mortimer, Meiji, donde las enfermedades respiratorias crónicas están fuertemente asociadas con la pobreza, las enfermedades infecciosas y otras enfermedades no transmisibles, y que contribuyen a una compleja multimorbilidad con importante consecuencia para la vida y para los medios de subsistencia de los afectados. Los países de ingresos bajos y medianos soportan una carga desproporcionalmente alta de la morbilidad y la mortalidad mundial causadas por las enfermedades respiratorias crónicas. Aquí se incluyen el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las bronquiectasias y la enfermedad pulmonar posterior a la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud ha identificado la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles como un problema del desarrollo urgente y esencial para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030. En esta revisión nos enfocamos en las enfermedades crónicas respiratorias en estos países, discutiendo los orígenes de los mismos en la etapa temprana de la vida, los desafíos de su prevención, diagnóstico y manejo, y caminos hacia soluciones para lograr una verdadera cobertura universal de salud. Resumiendo, tratemos de integrar esta investigación básica, gestionarlo con acciones preventivas, haciendo las intervenciones oportunas, y me despido con las recomendaciones del doctor Ancochea de realizar planes de colaboración que involucren a los investigadores de la salud de distintas disciplinas para desarrollar estas acciones en forma conjunta,
de investigación y de intervención sanitaria que evidencien el impacto de la salud infantil en las futuras generaciones. Les muestro, este es mi hospital italiano en Argentina. Les agradezco muchísimo por su atención y gustosa seguiré participando de las próximas mesas de mis colegas. Muchas gracias. Buen día. Buenos días, muy agradecido con la Asociación Latinoamericana de Pediatría por la invitación que me hacen para hablar de asma pediátrica y COVID-19. Es un tema de bastante interés, espero que sea de su entera satisfacción. A nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y de la Universidad Industrial de Santander, los saludos desde Bucaramanga, Colombia. Les habla Jürgen Herber Velázquez, soy pediatra neumólogo, es presidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y actual vocal de la Sociedad Colombiana de Pediatría, además director del Departamento de Pediatría de la Universidad Industrial de Santander. En los próximos 20 minutos voy a hablar sobre mitos y realidades del asma y el COVID-19. Por ejemplo, ¿por qué los niños tienen menos COVID-19? Porque es más leve. ¿Es el asma protectora por el COVID-19? ¿Los corticoides inhalados protegen contra el COVID-19? Además, al final podemos hacer algunas recomendaciones que aparecen en GINA, en NICE, CEICAP, GEMA, CEPAR. Incluso en Colombia tenemos algunas guías para hablar de asma pediátrica y COVID-19. Y lo que viene, el regreso al colegio, habrá una nueva normalidad, las nuevas vacunas, las cepas que están apareciendo ahora, el impacto que tiene esto sobre el asma y el COVID pediátrico. Hay mucho que decir, de pronto algunas cosas todavía sin respuestas, estamos aprendiendo, pero vamos a tratar de desarrollar algunos de estos temas. He tratado de darle un orden cronológico a la presentación, de tal manera que comencemos a ver cómo desde las primeras publicaciones, por ejemplo, en estos 7 estudios provenientes de la China, desde enero a marzo de 2020, cuando apenas estaba comenzando la pandemia, se describieron síntomas en los niños de COVID-19 con tos, fiebre, dolor de garganta, moco nasal, gastroenteritis, y más adelante es que se comienza a hablar del síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico, que cada vez pues tiene mucho más hallazgos. Lo que hay que decir es que en las nuevas publicaciones no encuentran síntomas adicionales, a excepción de que se resalta que pocos niños con COVID-19 presentan sibilancia, y quizá si hay sibilancia no es por la infección de COVID-19, sino en el caso de asociación de asma y COVID-19 por una posible exacerbación de una crisis de asma. Después de la mencionada publicación de los chinos, aparece esta de la CDC, que en abril de 2020 describe alrededor de 345 niños, en donde un 23% tenían al menos una patología subyacente, siendo la más frecuente la enfermedad pulmonar crónica, incluyendo asma. Esto es en 40 niños. Con ello, estos autores resaltan que quizá las enfermedades respiratorias son las que van a tener una mayor representación asociadas con COVID-19, obviamente teniendo en cuenta que el principal órgano blanco y el órgano de entrada es el pulmón. Posteriormente, con el reporte semanal de morbimortalidad de los Estados Unidos, publicado en abril del 2020, se evidenció que los niños menores de 1 año y de pronto los adolescentes tenían mayores posibilidades de hospitalizarse y de ir a cuidado intensivo. Sin embargo, cuando se compara con los hallazgos en adultos, pues el número de hospitalizaciones entre niños y adultos es muchísimo menor a favor de los niños. Adicionalmente, el ingreso a cuidado intensivo también, y como mencionábamos en el grupo de adolescentes, quizá tenga que ver más con el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, que no es motivo de esta conferencia. Sin embargo, es de resaltar con esta diapositiva que los niños tienen mucho menos hospitalizaciones y mucho menos severidad que los adultos. Después aparece una revisión sistemática de nuestros apreciados colegas latinoamericanos, el doctor José Castro Rodríguez y el doctor Eric Forno, quienes después de revisar al menos 67 estudios primarios, no encuentran datos que sugieran que el asma tiene una gran comorbilidad para COVID-19. En conclusión, ellos lo que dicen es que
ni el asma, ni otras enfermedades respiratorias pediátricas constituyen un factor de riesgo para desarrollar SARS-CoV-2 y tampoco mayor severidad por dicha infección cuando se presenta en un paciente que tiene asma u otra condición respiratoria. De manera interesante y en relación con lo que les mencionaba anteriormente, aparece también una publicación del doctor Papadopoulos y además ahí también está incluido el doctor Castro Rodríguez y otros más, quienes hacen como una investigación en línea y entrevistan a los miembros del Comité de Asma Pediátrico de la Organización Mundial de Alergia, preguntando pues si había habido cambios en la actitud con respecto al manejo del asma y cómo la cosa estaba funcionando en época del COVID-19 y reportan que obviamente hay una cantidad de pacientes que dejan de acudir a las citas porque ven en la virtualidad una gran ayuda y adicionalmente empiezan a mencionar que también en algunos sitios las clínicas de asma pues imponen sus propias limitaciones y esto hace que posiblemente el hecho de que las personas estén en casa tenga una clara relación con la menor presentación de exacerbaciones y una mejor evolución de la enfermedad, cosa que de alguna manera se comprueba con algunos estudios que vamos a mencionar posteriormente, pero también se van a mencionar algunas desventajas que se han descrito alrededor de estas publicaciones. Además aparecen publicaciones ya preguntándole a los cuidadores cómo creen que el COVID-19 ha impactado favorablemente en el control del asma y se dice que puede ser por una mayor adherencia a la medicación, impulsada por una mayor conciencia sobre el control del asma, sobre un temor a consultar a urgencias, tal vez quizá porque hay una menor exposición también a los factores desencadenantes del asma, sobre todo infecciones respiratorias, ya que no acuden a los colegios en donde cotidianamente habían infecciones respiratorias en épocas estacionales sobre todo, y en algunos momentos pues se disminuyó la actividad física y la exposición a alérgenos al aire libre y por lo tanto esos desencadenantes pues tampoco jugaron un papel importante para reactivar el asma. Puede haber otros aspectos favorables también como las consultas virtuales definitivamente, más compañía a sus hijos, lo que hace que los cuidadores hagan mayor insistencia en la adherencia al manejo, por ejemplo, también constatar el uso adecuado de las inhalocámaras, por ejemplo, también mantener más limpios los sitios para evitar otros alergenos que empeoran a los niños, pero también describen algunas desventajas. Emplean con más frecuencia medicaciones caseras y un porcentaje no despreciable de la población tendría recursos disminuidos y por lo tanto no tendrían la capacidad suficiente de adquirir las medicaciones para mantener a los pacientes controlados. Entonces, ahí hay un balance en donde hay que establecer el equilibrio de tal manera que se logre que los factores que se han descrito a favor sean los que predominen y no los factores que se ven como desventajas. De manera interesante, en esta publicación del Bronx de Nueva York, en donde sabemos que la prevalencia y morbilidad del asma es la mayor del país, se muestra que en el 2020, como ven en la línea más delgada en esta gráfica, hubo menos consultas de urgencias por enfermedades respiratorias, entre ellas asma, comparada con la del 2019 en la línea más gruesa. Y en la tabla resaltan también que los problemas médicos mayores fueron más frecuentes en el 2020 y también las enfermedades quirúrgicas como apendicitis fueron mayores en el 2020, lo que los hace suponer que los pacientes consultaban mucho más cuando realmente lo necesitaban en época de pandemia. Y además de eso, también mencionan que posiblemente en época de pandemia los casos de asma que consultaron a urgencias realmente eran los casos más graves. Lo mismo sucedió en Washington. Vemos en estas gráficas las visitas a urgencias, las hospitalizaciones en sala general y las hospitalizaciones en cuidado intensivo, comparadas entre el 2016 en líneas punteadas de varios colores y 2020 la línea continua en rojo, en donde definitivamente, como ustedes ven, en todos los casos, tanto en las visitas a urgencias como en las en general como las de cuidado intensivo estaban notoriamente disminuidas, a excepción de este pico en otoño, en donde
consultas e ingresos a cuidado intensivo por asma eran mucho mayores, encontrando muy similar a lo que el grupo del Bronx en Nueva York que mencionamos anteriormente había sugerido, que los asmáticos severos eran realmente los que consultaban y se hospitalizaban incluso en cuidado intensivo. Y encontraron pues que claramente la disminución de las admisiones a cuidado intensivo, la disminución de hospitalizaciones y las consultas de urgencias tenían que ver con varios factores, incluido el uso de máscaras, el distanciamiento físico y el aprendizaje escolar en línea. Y de nuevo resaltamos, definitivamente, los que ingresaban a cuidado intensivo eran los que realmente estaban muy enfermos, en este caso los asmáticos. En Italia también sugieren los autores que el bloqueo pandémico en el noreste, en una publicación, tuvo un impacto significativo en los niños asmáticos con respecto al nivel de control de la enfermedad y al enfoque del tratamiento de mantenimiento. Este nivel de control mejoró durante el periodo que llaman de encierro, probablemente debido a la menor exposición a los típicos desencadenantes del asma. Y en cuanto al tratamiento de mantenimiento, pues algunos pacientes lo redujeron. Esto es una de las cosas que también se describe en otras de las publicaciones que he mencionado o que voy a mencionar, que posiblemente esto hace que disminuya el control de la enfermedad en algunos sitios. Por el contrario, otros autores, como ya lo dije también, han encontrado un reforzamiento por la presencia más tiempo de los padres al lado de sus hijos. Y como se ha dicho también, el miedo y la ansiedad relacionados con la propagación de la pandemia también hacen que posiblemente disminuya la frecuencia de presentación de la enfermedad. Los españoles en un grupo de niños asmáticos alérgicos descritos en Madrid que tuvieron COVID-19 mencionan que presentaron síntomas leves de COVID y también exacerbación leve del asma, lo que nos ayuda a confirmar lo que hemos venido diciendo, que los asmáticos cuando tienen COVID no se presentan de manera más severa en general y que además de eso, el hecho de tener asma no hace que tengan con más frecuencia COVID. Los asmáticos con COVID-19, en cambio, en esta investigación, sí requirieron más rescate y control que aquellos que no tenían COVID-19 y que la gravedad y control del asma previos tampoco se asoció a un peor curso clínico del asma cuando se presentaba COVID-19 en este grupo de pacientes. En conclusión, ellos dicen que los niños asmáticos alérgicos no son más vulnerables a padecer COVID-19. Yo creo que es bien interesante esta investigación porque nos ayuda, como he venido diciendo, a confirmar todo lo que tiene que ver con menos severidad y menos presentación de COVID en pacientes asmáticos. Finalmente, en este bloque que les traía para mostrar evidencias, un grupo de Turquía compara a niños que se hospitalizaron con COVID y con asma con niños que no se hospitalizaron, que también tenían COVID y asma, y dicen que el hecho de tener asma y enfermedades alérgicas no parecía ser un factor de riesgo para que estos niños se hospitalizaran debido a COVID-19 y que las pruebas de función pulmonar parecen ser importantes, es para monitorear después el posible daño por COVID-19, que pareciera presentarse en el grupo que especialmente se hospitaliza. Eso ya nos abre un camino interesante para comenzar a hablar de seguimiento en pacientes asmáticos y que tuvieron COVID-19. De todo lo anterior podríamos decir al menos dos cosas importantes con respecto al asma y COVID-19 en niños. En primer lugar, el hecho de tener asma no parece ser que incremente el riesgo de tener COVID-19. Y en segundo lugar, si un niño asmático hace una infección por COVID-19, no parece tampoco tener mayor severidad en la presentación del asma o en la exacerbación del asma. Esto quizá tiene muchas explicaciones y aquí vienen los secretos que se describen en una serie de diapositivas de aquí en adelante. Esta me gusta mucho porque compara los adultos y los niños. Recuerden que los adultos tienen mayor especificidad de los receptores ACE2 en el epitelio y esto hace que ellos tengan mayor afinidad por el virus. Al mismo tiempo, ellos tienen disminución de los linfocitos B, los linfocitos T y las células natural killer, a diferencia de los niños, en donde la afinidad de los receptores ACE2 en el epitelio está disminuida, por lo tanto, la afinidad por el virus, y además de eso, ellos dicen los autores que han tenido una mejor inmunidad de entrenamiento, porque el hecho de estar en contacto con otros niños, infectándose tan frecuentemente con enfermedades respiratorias en sus colegios,
cosa pues que en esta pandemia ha disminuido, hace que ellos tengan una mejor inmunidad de entrenamiento, así la llaman. Y con respecto a la inmunidad natural, ellos tienen de por sí mayor elevación de los linfocitos B y T y de las células natural killer, y eso establece las diferencias y la balanza a favor de los niños. Esta diapositiva es bien interesante porque nos muestra cómo los niños en su epitelio nasal tienen una menor expresividad de receptores ACE2, especialmente aquellos niños que son asmáticos, alérgicos, que tienen una alta sensibilización por alergenos mediados por inmunoglobulina E. Y eso comparado con aquellos que no tienen sensibilización mediada por inmunoglobulina E, en donde definitivamente los receptores ACE2 son mayores, y eso es lo que sucede con los adultos en comparación con los niños, y por lo tanto esto es uno de los factores que se postula como protector para que haya menos invasividad por parte del virus. En esta tabla se anotan dos cosas interesantes. La primera es que no se ha encontrado una relación entre el uso de corticoides inhalados y mayor presentación de infección por COVID-19. Y la segunda es que se hizo una revisión sistemática y se encontró que definitivamente al suspender los corticoides inhalados en pacientes asmáticos empeoraba la condición de asma en época de COVID-19. Eso por el temor que algunos autores expresaron porque creían que los pacientes asmáticos con COVID-19 se iban a empeorar si estaban recibiendo corticoides inhalados. Y hoy definitivamente está claro que esto no es así. Vamos a ver más adelante algunas recomendaciones al respecto. Unido a lo anterior, es bien interesante lo que describe Peters y colaboradores en el Blue Journal del año pasado, en donde en el lavado broncoalveolar de pacientes con asma que reciben corticoides inhalados a dosis altas versus los pacientes que no reciben corticoides, encontraron una menor expresión de los receptores ACE2 en el epitelio de las células recuperadas del lavado broncoalveolar. Esto podría hacerlo pensar a uno que el uso de corticoides inhalados tiene un efecto protector. De hecho, ustedes están viendo que en pacientes que se requieren, están comenzando a recomendar la budesonida y especialmente en adultos. Esta diapositiva representa dos cosas muy importantes que hemos venido diciendo durante el transcurso de toda la charla. En primer lugar, ¿por qué los niños tienen COVID-19 más leve que los adultos? La memoria inmunológica de los niños, la interferencia viral, las comorbilidades en los niños que son menores, la respuesta inmune diferente y la disminución de los receptores ACE2 y de la proteína serina de transmembrana hacen que la afinidad del virus por el epitelio respiratorio de los niños sea menor. En segundo lugar, los mecanismos potenciales por los cuales el COVID-19 es más leve en niños asmáticos es porque la inflamación del niño asmático mediado por TH2 hace que la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13 disminuyan la expresión de los receptores ACE2 y por lo tanto la afinidad del virus por el epitelio respiratorio. Los eosinófilos que en los niños asmáticos están bien aumentados, especialmente en los alérgicos, reducen la carga viral y por consiguiente atenúan la presentación de la COVID-19. Y en tercer lugar, como ya dijimos, los corticoides inhalados son la piedra angular del tratamiento y también hacen una down regulation de los receptores ACE2, como ya mencionamos, y esto hace que estos receptores, al estar en menor proporción, pues tengan menos afinidad por el virus y por lo tanto los niños no tengan tanta presencia de la infección. Los niños asmáticos, de eso estamos hablando con esta gran tabla que para mí es el resumen de toda la conferencia. Para ir finalizando, no quería dejar de mencionar estas recomendaciones de manejo de asma en época de COVID-19, la comunicación o consulta telefónica, los medicamentos a domicilio o tratamientos por espacios largos para que no tengan que estar regresando tan seguido a las salas de espera, el plan de manejo en casa, el aislamiento cuando hay casos de COVID, no suspender tratamiento de asma, usar inhaladores 2,5 presurizados con inhalocámara, no emplear micronebulizaciones, las pruebas de función pulmonar solo en sitios en donde haya protocolos bien establecidos en casos que sean necesarias, interacciones medicamentosas de asma y COVID-19 afortunadamente son muy pocas y las normas de bioseguridad siguen siendo válidas, el lavado de manos, el uso de
la mascarilla, gafas protectoras o careta, en fin, el distanciamiento, son muy importantes. Todo esto escrito en estas importantes publicaciones. ¿Hacia dónde vamos? Las preocupaciones iniciales de que los niños y jóvenes con asma se vean particularmente afectados por COVID-19 se han venido resolviendo. No está claro si se ve una reducción de cosas como mejoría en la calidad del aire, reducción de otras infecciones virales. Además, hay factores protectores adicionales y mucho por aprender de ellos. Y lo que sí tenemos que decir es que con el regreso a la escuela, el equilibrio de estos factores de riesgo cambiará y se requiere una vigilancia continua. Sin embargo, optimizar el manejo del asma sigue siendo fundamental para mantener sanos a estos niños y jóvenes. Y hay que decir que el virus no se acaba, pero la vida sigue. Preguntas como nuevas cepas, vacunas, nuevos medicamentos para asma y COVID, no sabemos qué va a pasar. Tenemos todavía mucho por aprender, como le he venido diciendo, pero aquí estamos. Espero que estos mitos y realidades se hayan venido resolviendo. Van a quedar mucho más mitos, van a venir mucho más realidades y el tiempo nos dará las respuestas. Les agradezco muchísimo la atención, un abrazo de corazón y en Colombia bienvenidos cuando lo deseen. Buenos días a todo el grupo de pediatras de América Latina. Un saludo desde Honduras. El tema nuestro del día de hoy es bronquiolitis en tiempo de COVID. Iniciaremos diciendo que la bronquiolitis es una infección respiratoria aguda de las vías inferiores, más frecuente en niños menores de 2 años. Y es el 18% de las hospitalizaciones pediátricas. Es una enfermedad viral, como todos lo sabemos, más frecuente en los meses de invierno. Sin embargo, en los países tropicales sucede más cuando hay lluvia. En los niños hasta los 2 años de edad, sabemos que es obstrucción de las vías aéreas pequeñas, generando dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la bronquiolitis? El niño que se va a complicar. Cuando el niño tiene menos de 1 mes de edad, cuando es un niño prematuro, si está desnutrido, si tiene una enfermedad cardíaca, respiratoria o neuromuscular por razones obvias. Esta enfermedad ha tenido muchas variantes. No ha habido un diagnóstico adecuado en tiempo anterior, pero en 1983, McConaughey estableció los criterios clínicos que son reconocidos a nivel mundial y son pródromos catarrales, primer episodio agudo de sibilancias en niños menores de 2 años y disnea expiratoria. Ya con eso podemos definir la bronquiolitis como un síndrome clínico de dificultad respiratoria que sucede en niños menores, o sea, lactante menor y lactante mayor. Se caracteriza por síntomas respiratorios superiores, más que todo la rinorrea, seguida de síntomas respiratorios inferiores, o sea, las vías aéreas pequeñas. Todos conocemos la causa, que son los virus, pero los más frecuentes son el sincitial respiratorio y el rinovirus. El primero es el más frecuente, pero en lactantes menores de 1 año. 2 a 3% de estos necesitarán hospitalización. Y de este 2 a 3%, llevándolo a 100, solo un 2 a 6% necesitarán una unidad de cuidados intensivos. Esto más o menos será un 0.2 o 0.3%. Los rinovirus son los segundos en frecuencia. Esta sucede en mayores de 1 año y es importante recordar esto. Sincitial respiratorio, menores de 1 año, rinovirus, mayores de 1 año. Estos tienen mayor contacto con otros niños porque ya pueden andar caminando. Es más frecuente en ellos la dermatitis atópica. Tienen más antecedentes maternos de asma o de otro tipo de atopia y los
padres tienen más antecedentes de tabaquismo. En cuanto a la fisiopatología, la bronquiolitis produce un efecto citopático directo del virus en las células del epitelio respiratorio y entonces también en la respuesta inmunitaria del niño. Se liberan citoquinas, dentro de ellas la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, las quimiosinas, los RANTES y otros mediadores celulares que lo que nos van a llevar es a inflamación. Inflamación en las vías aéreas pequeñas. También hay activación de mediadores inflamatorios, neuronales no colinérgicos y no adrenérgicos, que, como dice el enunciado, produce más inflamación. Y hay lesiones anatómicas, donde hay necrosis y edema del epitelio bronquial. Al fijarnos en las lesiones anatómicas, entonces se presenta un problema. Algunos dicen, debemos usar broncodilatadores y otros dirán, no debemos usar broncodilatadores. Hablaremos de esto un ratito después. Cuando tenemos o sospechamos una bronquiolitis, tenemos que pensar que es el cuadro de rinorrea y alina y que de repente tiene un breve periodo de incubación de 2-3 días. Empiezan los síntomas respiratorios superiores, después inferiores, hay fiebre, usualmente es una febrícula o 38,5, casi nunca sube más de eso. Hay otras situaciones como que pierden el apetito, ellos no quieren tomar líquidos y están en un disconfort. En el examen físico hay aumento del trabajo respiratorio y en la auscultación podemos encontrar roncos, sibilancias o crépitos. Cualquiera de todos estos puede suceder y ninguno es patognomónico de bronquiolitis. Es importante recalcar las sibilancias. Cuando se habla de asma, se habla de que hay un cuadro de broncoespasmo. Si hay sibilancias, pues aunque el efecto citopático habla de necrosis, pero siempre va a haber un problema de broncoespasmo en ellos. Habían muchos estudios que decían que estos cuadros no podían suceder. Y recuerdo del asma, que en el asma decían que antes de los 2 años no podía haber asma. Después, antes del año no podía haber asma. Después lo pusieron a 6 meses. Pero hay un estudio del doctor López Corella, del Instituto Nacional de Pediatría de México, donde demostró en niños que morían por bronquiolitis, tenían las mismas características histopatológicas de un niño con asma. Entonces ya había músculo liso y en estos casos, pues sabemos que es un cuadro en el cual también hay espasmo bronquial. El Ford-Downes modificado se ha usado para ver la gravedad en la bronquiolitis. Se llama modificado porque las características de la piel, en que había palidez o no había palidez, o si había cianosis, se cambia por la saturación de oxígeno. Esta saturación de oxígeno u oximetría nos ha venido a mejorar mucho la parte de esa piel que a veces no podemos saber la coloración dependiendo de la luz, si es solar o es una luz de tipo artificial. La saturación nos dice objetivamente cómo está ese oxígeno en su circulación. La frecuencia respiratoria, que sabemos, como es niño menores de 2 años, hasta menos de 50 respiraciones por minuto. Cuando esto va aumentando, entonces van teniendo ya numeración 1 o 2. Las sibilancias, a las que ya me había referido, son espirales. Cuando es leve, tiene valor de 0 y son más expiratorios. Pero poco. Cuando está un valor de 1 y hasta toda la expiración.
Y en el número 2, el valor de 2 está en la inspiración. Los músculos accesorios siempre en todos los problemas de distrés respiratorio se van a estar afectando. Entonces, vamos a ver si es poco, es mucho o es demasiado. Y así de eso, podemos decir, un score de Udaunos hasta 3, este niño tiene una bronquiolitis leve, debe tratarse en casa y usualmente le va a ir bien. Cuando es moderada, de 4 a 5 puntos, este niño ya va a necesitar hospitalización. Probablemente es un niño que está deshidratado, no quiere comer y tenemos que probablemente aplicarle oxígeno. Y cuando tiene más de 5, o sea, 6 o más, estos niños van a cuidados intensivos. Hay ciertas pruebas complementarias que se pueden hacer. La primera, pues ya la hemos revisado, la oximetría, pero hay otras pruebas, por ejemplo, la gasometría, que la gasometría la vamos a usar más que todo cuando el niño no mejora su dificultad respiratoria. Y vamos a ver si está entrando en acidosis. La radiografía de tórax, que la usamos más que todo cuando sospechamos que hay alguna complicación. Las más frecuentes, atelectasia, y a veces pudiera ser que hubiera una afectación, un neumotórax, que podría estarnos complicando la enfermedad. Y también tenemos los test virológicos. Estos se usan más que todo para ver si es sincitial respiratorio, si es rinovirus o todo un árbol de 10 virus más como los el metaneumovirus y hasta el virus de la influenza puede producir bronquiolitis, aunque menos frecuente. ¿Y por qué el urocultivo? Porque se ha encontrado una asociación entre bronquiolitis y la infección urinaria. Recordemos que son niños menores de 2 años y estos pueden tener muchas veces problemas de infección urinaria por estar mucho tiempo acostados o porque se están deshidratando. Aquí tenemos en la primera imagen una radiografía en la cual vemos sobredistensión pulmonar, que eso es lo más frecuente en los niños con bronquiolitis. Pero si ustedes se fijan, en el pulmón derecho inferior hay una atelectasia basal. Estos niños empiezan a hacer atelectasias. Hay otra atelectasia en la parte media, cerca de la cisura menor, que está muy abajo porque ese lóbulo superior derecho está sobredistendido. Y en la radiografía de la derecha ya vemos, además de sobredistensión, vemos una atelectasia en cuña en el lóbulo medio. Vemos un poco de infiltrado intersticial, porque en casi todas las infecciones virales de pulmón hay este tipo de infiltrado y no es bacteriano, usualmente es viral. Cuando tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, tenemos que pensar en varias cosas. La primera es el asma. El asma es una enfermedad que está en los niños desde los primeros meses de vida. Y vamos a saber qué es asma, si esto es más frecuente, si tiene signos de atopia o si tiene varios cuadros con infecciones virales. Las enfermedades infecciosas como la neumonía, la tosferina o la bronquiolitis obliterante, que no necesariamente es infecciosa, también pueden parecer una bronquiolitis. Los niños que broncoaspiran, lo que más frecuente se encuentra en la literatura es el reflujo gastroesofágico, pero la fístula traqueosofágica también nos puede dar inicialmente un cuadro parecido a bronquiolitis. Uno de mis primeros casos de broncoscopía, cuando yo regresé a mi país, era un niño que había hecho bronquiolitis, pero estaba grave. Y después el niño se mejoraba y estaba bien. Sospechamos esto, metimos nuestro broncoscopio, le instilamos azul de metileno en el esófago
y encontramos un puntito azul en la tráquea y eso nos está diciendo que es una fístula traqueoesofágica. Los cuerpos extraños también pueden dar eso. Yo recuerdo el niño Rajita de Canela. Es un niño que tenía varios cuadros como de bronquiolitis y después el niño se mejoraba. Obviamente sospechamos que no era bronquiolitis. Cuando metimos nuestro broncoscopio encontramos rajitas de canela y hay una canción que así se llama y por lo tanto al niño le decíamos Rajita de Canela. El niño salió bien. No sé, me imagino que Rajita de Canela ya ha de ser un profesional o alguien así importante en mi país. Tenemos también situaciones anatómicas como las enfermedades cardíacas congénitas en las cuales hay agujeros y estos flujos pulmonares aumentados pueden en un momento emular una bronquiolitis. Los anillos vasculares. Mi primer caso de broncoscopía fue un niño que había estado, el diagnóstico era, ¿es bronquiolitis o es asma? Sin embargo, no nos parecía a nosotros que fuera algo de eso. Le hicimos una broncoscopía y encontramos una estenosis pulsátil fácilmente rebasable, que endoscópicamente eso nos hace el diagnóstico de un anillo vascular. Obviamente hay que hacer los siguientes estudios para el tratamiento quirúrgico, pero ya inmediatamente sabemos que no es una enfermedad como la que estamos tratando. El enfisema lobar, también por la compresión, puede producir algo así, las anomalías pulmonares congénitas, las neumonías intersticiales y las inmunodeficiencias. En cuanto al tratamiento, las medidas de soporte son más importantes. El niño tiene que estar con líquidos vía oral y si no, pues van a necesitar intravenoso. Tiene que estar comiendo, tiene que estarle dando lentamente. Estamos hablando de un niño lactante. El oxígeno cuando es necesario. Las medidas de aislamiento son importantes desde el punto de vista epidemiológico para aislar las bronquiolitis en un lugar y otros niños con otras enfermedades respiratorias en otro lugar, porque el virus sincitial respiratorio y el rinovirus son altamente infectantes. El tratamiento farmacológico, que algunos lo mencionan que funciona bien, otros que no funciona bien. En cuanto al oxígeno, pues muchas veces solo tenemos una mascarilla, bajo flujo, alto flujo, a veces CPAP y hasta la ventilación mecánica. Y en cuanto a los broncodilatadores, en el tratamiento farmacológico, algunos hablan que no sirve para nada el salbutamol, otros que sí. Nosotros, en nuestra experiencia de 30 años en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, encontramos que los niños que no tenían más tiempo. Eso es en contra de todas las pautas, pero asombrosamente, cuando hablo con los neumólogos de Estados Unidos, la gente del norte dice no, pero los del sur sí los usan. Bien, la adrenalina se menciona en estudios, los cuales no le vemos ninguna situación para usarlo. Y la solución salina hipertónica, que los israelíes lo empezaron a usar en Estados Unidos, la gente del norte lo usa, la gente del sur lo usa menos, nosotros acá muy poco, los intentamos usar, tratando de no usar el salbutamol. El Heliox, la ribavirina y el surfactante se usan en muy pocos casos. La ribavirina, creo yo, que no tiene ninguna función para usarla, no tiene mayor relevancia. Se mencionaba en los niños que tenían displasia broncopulmonar, pero no hay mucho uso de este. El surfactante en los niños, que son más que todo en los primeros meses, y las inmunoglobulinas intravenosas para evitar que estos niños se vayan a recidivar. En cuanto a la prevención, las medidas higiénicas, el lavado de manos, usar mascarilla en estos casos, la Libizumab
para evitar que vuelvan los casos, que no haya más contaminación. Y en cuanto a la evolución, el asma es una de las situaciones que pueden pasar. El virus sincitial respiratorio, se han encontrado en estudios que las sibilancias, la recurrencia de ellas es a los 2-4 años hasta un 75%, y en los 4 a 6 años hasta 25 a 43%. La mayoría, en cuanto al pronóstico, se mejoran en los primeros días, sin secuelas, pero la tos y la sibilancia pueden continuar hasta 4 semanas. La mortalidad es bajísima en los lugares donde hay buena atención médica. Y la vacunación, los anticuerpos monoclonales contra el virus sincitial respiratorio, se pueden usar en lactantes de alto riesgo para disminuir las frecuencias hospitalarias. Cada año, 75% de niños menores de 1 año se infectan con el virus sincitial respiratorio y un 2 a 3% necesitarán ingreso y otro menos necesitarán unidad de cuidados intensivos. El rinovirus produce el 25% de la bronquiolitis. Es inductor de exacerbaciones asmáticas, confiere un riesgo relativo de padecer asma 4 veces superior a los niños que sufrieron un ingreso por el sincitial respiratorio. En mayores de 2 años es el agente causal de hasta el 70% de las exacerbaciones. Y en Finlandia hay un estudio donde el 43% de las crisis asmáticas en mayores de 2 años sucedían por esto. Las complicaciones ya las habíamos mencionado y por el tiempo solo les decimos saludos desde Honduras, hermanos de América. Roatán es la puerta de entrada al paraíso hondureño. Muchas gracias. Gracias a todos por sus lindas presentaciones muy actualizadas y por esos saludos, doctor Rogelio. La primera pregunta para usted, ¿cómo ha sido la bronquiolitis clásica que usted escribió en tiempos de pandemia? Y si no la han visto, como es el caso chileno, ¿cuándo la volveremos a ver? ¿Y de qué forma? Porque tenemos un grupo importante de niños que no han estado expuestos al virus sincicial respiratorio en sus primeros años de la vida. Madres que tampoco han estado expuestos cuando tengan a sus prematuros y que no tengan anticuerpos que puedan ser transmitidos a través de la placenta o a través de la leche materna. Sí, la ventaja, doctora, de los niños menores de 2 años es que, como usted lo dice, no han tenido ese enfrentamiento con este tipo de virus. En mi país, los niños están encarcelados. La mayor parte de los niños están dentro de la casa, por eso los neumólogos de niños no nos está yendo muy bien, porque casi no hay niños que se infectan. Están dentro de su casa, no hay mayor problema. ¿Y qué sucede? En los niños, cuando son ya estas bronquiolitis complicadas, es más que todo en los niños cuando tienen enfermedades cardíacas congénitas, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades metabólicas que han tenido eso, o más que todo en esos. Entonces, este tipo de niños que está entre 1 y 2 años casi no se complica. Los menores de 1 año se complican y estos llegan a cuidados intensivos a veces, pero es por ciertas características. Revisando las estadísticas de la Asociación de Hospitales Pediátricos de Estados Unidos y más que todo de la Mayo Clinic, ellos mencionan que los menores de 1 año el sistema inmunitario de ellos está disminuido, por eso estos niños se pueden complicar más y llegar a cuidados intensivos. Y lo otro es porque las vías respiratorias de ellos, que son vías respiratorias pequeñas, como todos lo sabemos, con cualquier moquito, pues esto se
se inflama y da más problemas para su respiración. Pero entre 1 y 2 años, estos niños casi no se enferman. Se supone que estos niños ya entre 1 y 2 años tienen otro tipo de coronavirus que les ha dado, resfriados, aunque más, el rinovirus es el más frecuente, pero el coronavirus está en segundo o tercer lugar. Ellos ya tienen anticuerpos para otros coronavirus y por eso también no se han enfermado. Doctora Martín, y en prematuros, en primer lugar, ¿cómo han sido las campañas de palivizumab? Si vemos, por lo menos nosotros en nuestro país lo tenemos como una ley para todos los prematuros. Uno diría que el año pasado la aplicación de esto no fue costo efectivo, porque nuestros niños no hubo ningún, yo creo que había 2 casos de bronquiolitis reportados a lo largo del país. Y ahora, para este año, porque ¿en qué momento iniciar el palivizumab en este grupo de niños? Nosotros el año pasado en Argentina nos ha pasado como les ha pasado a la mayoría de todos ustedes, que prácticamente no hemos tenido patología respiratoria en los niños, con esto de que han tenido que estar a resguardo en sus familias, y este año sí comenzó la sociabilización, el inicio escolar en Argentina, si bien hubo momentos en los que se han cerrado. Las campañas de vacunación, nosotros hemos sido desde las sociedades científicas, muy rígidos, muy estructurados en continuar con estos recaudos. El año pasado fue un año incierto, realmente no se sabía, entonces nuestros pacientes prematuros, los nacidos muy prematuros, o los pacientes displásicos, o los niños pequeños de otras condiciones, desde ya sí, no suspendimos nunca la indicación de palivizumab, y fuimos trabajamos mucho también por el tema de la vacunación global en los niños, que justamente por el temor generalizado de muchos padres, tal cual como comentaba el doctor Niederbacher, han dejado de hacer controles en salud en general, han dejado de concurrir a los centros de vacunación, con lo cual ha bajado significativamente en la vacunación global, y estamos trabajando muchísimo en poner al día con todo esto en este año 2021. Así que sí, coincidió totalmente. Pero no hemos tenido hasta ahora niños pequeños. El año pasado, por supuesto, comparto la realidad que no hubo niños internados con bronquiolitis prácticamente. Y este año estamos teniendo, en este mes último, mayor cantidad de niños internados. Aún el sincicial respiratorio no se sigue aislando. Sí estamos teniendo mucha severidad en relación a pacientes infectados con rinovirus. Niños pequeños y niños de edad media. Perdón. Sí, es particularmente importante rinovirus, cómo los virus encuentran su espacio cuando bajó COVID. Nosotros lo vimos a finales del año pasado, a final de la primera ola, y ahora nuevamente en que nuestros niños están volviendo, nos estamos desconfinando y están volviendo a clase. Doctor Niederbacher, y en ese sentido, un paciente con asma, que es un asmático ya, que está bien controlado, pero probablemente ha suspendido terapias, como usted lo mencionó muy bien en su charla, durante el confinamiento. ¿Cuál es la posibilidad de gatillar de COVID, de gatillar una exacerbación de asma en comparación con rinovirus? ¿Cómo lo vamos a reconocer en la atención primaria cuando estemos atendiendo en el consultorio? Distinto del paciente hospitalizado, que probablemente vamos a hacer un estudio virológico, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a enfrentar clínicamente en la atención primaria un paciente exacerbado por asma en que tendrá COVID? ¿Le vamos a hacer todo PCR de COVID o es un rinovirus? ¿Cómo es clínicamente? ¿De qué forma podemos identificar a este paciente en especial? Yo creo que es una pregunta difícil de tener una respuesta exacta, porque en primer lugar nosotros sí hacemos PCR, a veces hacemos film array para tratar de determinar algunos virus respiratorios, pero no lo hacemos rutinariamente en todos los casos,
por varias razones. Una de ellas, los costos. Son pruebas para nosotros que aún resultan muy costosas y las hacemos como medidas de salud pública y epidemiológicas para conocer exactamente cómo está la situación. Nosotros tenemos aquí en el país estudios Centinela para averiguar cuáles son los virus que están circulando. Y definitivamente, como ya lo han mencionado ustedes, en este momento el virus sincitial respiratorio para nosotros tuvo una disminución importantísima. Es más, a veces podríamos decir incluso que no se han podido hacer muchas determinaciones Centinela porque la infección respiratoria en general disminuyó notoriamente debido al confinamiento, como hemos mencionado. Entonces, para yo responder a esta pregunta, yo diría lo siguiente: nosotros en nuestro país seguimos haciendo a los pacientes que tienen sintomatología respiratoria PCR o antígeno y o las dos para COVID, y entonces pues ese sería el primer paso. Si tenemos un asmático que hizo una exacerbación por una infección respiratoria, pues lo primero que queremos descartar en este momento de pandemia, todavía estamos nosotros en el tercer pico, queremos averiguar si es por COVID-19 para seguir asumiendo las conductas de salud pública que a bien tenemos en este momento. Pero ya después, cuando ya nuevamente comiencen a regresar los niños al colegio, porque aquí en Colombia apenas se está empezando a hacer reapertura de colegios, entonces es posible que los otros virus de nuevo comiencen a hacer presión selectiva y entonces haya que, ahí sí, con los estudios Centinela, que determinar cuáles son los virus que están circulando. Y ahí sí sería, yo creo que muy necesario, y de paso sirve esto para hacer una cuña, en que empecemos a hacer otra vez los estudios Centinela para poder saber a ciencia cierta a qué nos vamos a enfrentar. Eso sería lo que yo podría responder en este momento. Doctora Martinchuk, ¿y han aumentado los partos prematuros en periodo de pandemia? Eso todavía no hemos visto significativo aumento. Sí, lo que estuvimos notando, por eso un poco hice hincapié en la presentación en el tabaquismo intrafamiliar, es que esta situación de estrés, hay un estrés, digamos el impacto del estrés y del tabaquismo intrafamiliar, que esta situación de ansiedad, de mucho temor, de mucho miedo, de mucho duelo, de muchas pérdidas, más allá de los riesgos de la mujer embarazada, que aparentemente no hemos notado significativamente, pero estas situaciones, la verdad, que van a ser cohortes de niños que vamos a tener que seguir a largo plazo. Y por eso quise hacer tanto hincapié en el tabaquismo, porque es algo que nos está generando mucha preocupación. Los partos prematuros, al menos en nuestra institución, no aumentaron significativamente, no aumentaron el número de partos en general. Pero bueno, veremos qué es lo que transcurre en el transcurso de este año. Siempre las estadísticas vienen como un año posterior o 6 meses posteriores, pero lo que al menos no estamos teniendo mayores novedades al respecto. Bueno, en el chat acá hay muchas felicitaciones para los ponentes, muchas gracias. Y una pregunta del doctor Barrios sobre si estar expuestos al ambiente, no solo a aeroalergenos, sino que también a virus diferentes al SARS-CoV-2, ¿podría eso implicar una mayor protección inmunológica no específica al COVID-19, doctor Niederbach? Pues entendiendo la pregunta como si como se ha venido diciendo, que se ha demostrado que aparentemente los niños tienen algunos factores protectores para no desarrollar infección respiratoria por el virus SARS-CoV-2, pues el mecanismo de ingreso del virus, como ya se dijo, a través de los receptores ES2 y de la proteína transportadora de serina de membrana, uno podría decir que de pronto no, porque no es el mismo mecanismo de ingreso del virus al epitelio respiratorio y a la vía aérea de los pacientes. Yo la verdad, para no ponerme a elucubrar, diría que no tengo la respuesta exacta, porque no, al menos dentro de lo que he estudiado, no leí si hay mecanismos que sean afines y que permitan que esa supuesta protección que tienen los niños hace que de pronto tengan una menor posibilidad de tener infección por otro virus. Sin embargo, además de los receptores, hay otros factores que se dijeron que podían influir,
como por ejemplo la inmunidad natural que tienen los niños de por sí. Y uno de los factores adicionales que se planteaba es que los niños estaban expuestos ya a otros virus. Es posible que si otros virus, como rinovirus, adenovirus, bocavirus y el virus sistémico respiratorio, obviamente, y parainfluenza virus, demás, han sido previamente retados por el niño, de pronto con otros virus ellos puedan tener por inmunidad, digamos, de entrenamiento, como se ha llamado, una protección adicional, pero no lo sabría decir con certeza. Bien, vamos a resumir muchas preguntas que hay para el doctor Luis Rogelio García sobre el tratamiento de la bronquiolitis, uso de broncodilatadores, saturación de ellos o uso de metilprednisolona, uso de solución salina hipertónica. ¿Cuál sería su recomendación finalmente? Si bien es cierto estuvo expuesta en la clase, podemos repasarlo. Bien, los esteroides se ha demostrado que no funcionan adecuadamente en la bronquiolitis. Entonces, el tratamiento, para repasar, diríamos que es el tratamiento de soporte. Estos niños tienen que estar bien hidratados. A veces se nos olvida que estos niños casi no, cuando ya están en una bronquiolitis moderada e incluso a veces en la leve, ellos no quieren tomar líquidos y se nos deshidratan, y es una de las causas por las cuales ellos empeoran. Entonces hay que hidratarlos. Podemos llegar incluso hasta la hidratación intravenosa, pero si la madre o los padres pueden estar dándoles su hidratación en casa o ya en el hospital, cuando están hospitalizados, esto va a ayudar bastante. La otra situación es que, como toda infección viral, les quita el apetito, ellos no tienen hiporexia, y entonces hay que nutrirlos porque todo niño que no se alimenta adecuadamente, pues no tiene sus defensas de la mejor manera. Entonces debemos nutrirlos. Además, su nariz, ustedes recuerdan, la nariz de ellos a veces inicialmente rinorrea y alina, pero después puede empezar a acumularse moco un poco espeso y ellos se pueden ahogar, se pueden asfixiar con eso. Hay que estar inicialmente, como en la medicina primaria, con gotitas o con spray de solución salina frecuentemente, y con esto ellos mejoran increíblemente. Después de estas situaciones, tenemos que tratar de que tengan una buena capacidad de respirar. Por eso nos valemos bastante de la saturación. Como lo dije antes, en el score de Downes anterior, no usábamos la saturación, sino que el color de la piel. Pero con la saturación sabemos más o menos cómo anda. No es exacto, pues sabemos que no es exacto, pero nos ayuda bastante. Entonces, cuando la saturación baja, ya tiene una saturación menor de 94, nosotros sabemos que aquí hay algo que no va bien. Si tiene ya de 92, nosotros tenemos que empezar a aplicarles oxígeno con mascarilla. Estos niños obviamente ya van a estar dentro del hospital y muchas veces no requieren mucho tiempo. Ahora, donde está la discusión es en los broncodilatadores. Había dicho de inicio que los esteroides definitivamente que no, pero con los broncodilatadores, algunas gentes dicen que no debe de usarse enfáticamente, y algunos otros dicen que sí. Hay un estudio que hicieron de varios hospitales en Estados Unidos donde vieron si ellos se apegaban a las guías clínicas, y el 40% de los niños tratados en hospitales privados en Estados Unidos no seguían las guías clínicas exactas, porque siempre se usaba el broncodilatador, como quien dice, vamos a usarlo un poquito, pero en realidad
Los broncodilatadores, si los vamos a usar, no los vamos a usar un poquito, los vamos a usar como deben de ser. Y yo lo mencioné en la experiencia nuestra, cuando teníamos que usar broncodilatador, lo usábamos bien, obviamente es por poco tiempo y estos niños mejoran. ¿Cuál es el que más se usa? Bueno, definitivamente el que siempre hemos usado es el salbutamol, pero el salbutamol nos mejora el tiempo de hospitalización. Hemos visto, y todos lo sabemos, que en la bronquiolitis se producen atelectasias laminares, y cuando hacemos una, no oximetría, sino con gases, entonces decimos, bueno, pero usamos broncodilatador, pero estos gases no mejoran como deberían mejorar, pero es por las atelectasias laminares. Cuando nosotros ya vamos usando un poquito, unos 2-3 días, estos niños mejoran y ya no vamos a necesitar el broncodilatador, sino que volvemos a las medidas iniciales, en las cuales este niño tiene que estar bien hidratado, bien nutrido, oxígeno si es necesario, y con esto pues nosotros hacemos usualmente que estos niños mejoren. El niño que llega a cuidados intensivos por una bronquiolitis es porque no ha tenido un manejo adecuado desde el inicio. Muchas gracias, doctor Rogelio. Yo quiero como un poquito redondear también esto, que no todos los niños con bronquiolitis son iguales. Tenemos una serie de fenotipos hoy día y tenemos que enfocar la bronquiolitis desde una mirada más bien, un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Y no es lo mismo tener un niño pretérmino que tenga una bronquiolitis y también un primer episodio de sibilancias en un niño menor de 3 o 6 meses versus un niño mayor. Probablemente veamos ahora, cuando nos desconfinemos, episodios de bronquiolitis que van a ser primeros episodios de asma. Y en ese sentido, el uso de corticoides y de broncodilatadores probablemente sean una buena indicación, como no lo es en el niño menor de 3 meses, porque en promedio esos niños son más bien restrictivos, ¿no es cierto? Y a menos que sean niños muy sibilantes, con virus diferentes al virus inicial respiratorio, como son los rinovirus, y probablemente en ese niño pequeño también eso sea un primer episodio de asma. Así que, bueno, yo no sé, son muchas las preguntas, muchas las felicitaciones, estamos muy en el tiempo, queremos terminar a tiempo. No sé si alguien quiere dar alguna observación al respecto. Creo que los temas que hemos abarcado en esta sesión son de relevancia, van a seguir siendo de relevancia, han sido menos importantes en los últimos meses, pero tendremos trabajo de nuevo, creo yo. Y bastante. Primer invierno que hemos estado sin trabajo, por lo menos los pediatras sin tanto trabajo. Doctora Martinchuk, doctor Miguel Rager. Coincido con el agradecimiento de participar en esta mesa. Realmente hay muchos temas que nos quedan, algunos con las expectativas de qué es lo que va a suceder. Estamos como a mitad de camino. Esperemos tener más evidencia para un próximo encuentro. Qué es lo que pasó con las mamás embarazadas, que en Argentina al menos se han vacunado, y en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué pasará con esos niños? ¿Qué protección tendrán? Por supuesto, no dejar de tratar a los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, que es un gran desafío, y bueno, y las incertidumbres y las controversias de la bronquiolitis, sin generalizar, que comenzamos a ver como una foto en la historia de una película a lo largo de la vida de ese niño, que no sabemos qué es lo que será. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos el próximo año. Muchas gracias, saludos. Adiós, un placer.